André Comte-Sponville es un maravilloso filósofo francés de quien he disfrutado algunas páginas, especialmente algunas páginas maravillosas que ha escrito sobre Schubert. Es un filósofo que yo aprecio y admiro mucho, y de él he tomado estos conceptos que tienen que ver con el sentido y que quiero relacionar, aplicar a la música. Finalmente es mi interés principal. El sentido, claro que tiene que ver con el sentir, con el percibir, tiene que ver con el sentimiento en cuanto a su relación etimológica. Pero Sponville nos dice que el sentido se dice primordialmente en tres sentidos. Primero como sensibilidad, segundo como dirección y tercero como significación. Un sentido es lo que siente o experimenta, lo que se sigue o persigue y finalmente lo que se comprende. Ahora, claro, será pues un tanto necesario explicar cómo es que yo establezco una relación con esta manera de entender del filósofo Sponville del concepto de sentido. En la música, desde luego que entenderla significa también sentirla. Es decir, tenemos que reaccionar a cómo se mueve un cierto giro melódico, qué sentimiento nos genera, un cierto giro armónico, todos esos elementos que tienen que ver con lo que suena, querámoslo o no, siempre provocan en nosotros una reacción de sentimiento. Por lo tanto, es imposible pensar que alguien hace música y no tiene sentimiento, o sea, no tiene sensibilidad. Es una de las exigencias sin las cuales el fenómeno de la exposición musical no se puede dar. Incluso el de la composición. Está uno componiendo, escribiendo sobre el papel pautado, o como lo hacen hoy en día los más contemporáneos directamente en la computadora, y uno mismo va sintiendo lo que está pasando con esa secuencia, con ese devenir sonoro que se está generando. También hablamos del sentido en cuanto a dirección, es decir, en cuanto a rumbo. ¿En qué sentido va esta melodía? ¿En un sentido que va incrementando su tensión? ¿O en un sentido plano? ¿O en un sentido que va en un decremento de tensión? ¿Cuál es la dirección o el rumbo de este proceso armónico que estamos en tal o cual pasaje? Necesitamos tener conciencia, desde luego a base de un análisis meticuloso y a fondo, de cuáles son las esencias de esos procesos internos de la música para descubrir cuál es su sentido, es decir, cuál es su rumbo, qué dirección lleva. Dijéramos como cuando nos referimos a las calles de la ciudad, pues hay calles que van en un sentido y calles que van en otro sentido. Hay calles que van en doble sentido y así sucesivamente. Y por último, el asunto del sentido como significado. Lo podemos ver en el lenguaje, qué sentido tiene este vocablo en esta frase. Y en la música, pues es inevitable que nos refiramos al sonido. Es decir, vamos a decir, vemos una nota do escrita en un pentagrama y la tocamos en el piano, en un violín, la cantamos, etc. Per sí misma, ese sonido que se genera, o sea, el do, tendrá un significado específico. No definible, desde luego, no podemos decir es un do comunista o es un do medieval o es un do, etcétera. No, sino el sentido de lo que el contexto de esa emoción que genera en nosotros nos dice. Pero si ese do lo combinamos con un la bemol,
por ejemplo, con un mi, o con un re, con un fa, con cualquier otra nota, ese do va cambiando constantemente de significado. Y ahí es donde tenemos que entender cómo vamos a aplicar todos estos conceptos, es decir, del sentido en cuanto a sensibilidad, del sentido en cuanto a dirección y del sentido en cuanto a significado, a la hora de manifestar el fenómeno musical. Es decir, cuál será su prosodia, cómo se van a tener que decir las cosas musicalmente. No es simplemente de, vamos a decir, como tocar notas y ya. No, las mismas secuencias de estos fenómenos sonoros, de manera inevitable, siempre en relación con nuestro grado de sensibilidad, nos irán indicando cuál es el sentido que llevan esos fenómenos. Por lo tanto, a lo que tenemos que reaccionar como exponentes musicales es al fenómeno musical mismo, es decir, al fenómeno del sonido. Es el sonido el que va a tener finalmente que ver con este sentido, con el sentido de lo que sentimos, con el sentido de la dirección o del rumbo y con el sentido del significado. Son elementos que no pueden faltar nunca. Y quizá por eso, pues a veces que va alguien a un concierto y pues se queda tal como llegó, dijéramos. Es decir, no cambió nada en su vida porque ninguno de estos elementos, que son algunos de los elementos básicos, pues se pudieron percibir. Y desde luego que el sentido tiene que ver también con la percepción, es decir, lo que se percibe del fenómeno mismo. Así que mi invitación es que abordemos la música sin olvidar estos elementos. No son todos los que deben ser comprendidos o entendidos, pero sí son algunos de los más significativos. No dejemos de darle sentido a la música.